dándose así el intercambio gaseoso. Tenemos vías aéreas altas. Estos están conformados por las cavidades nasales, ¿no? Faringe, laringe. Y también encontramos las vías aéreas inferiores, ¿no? Donde encontramos a la tráquea, los bronquios y pulmones. La tráquea es una estructura que se encuentra vertical, ¿no? Situada en la línea media y la longitud que ella presenta es variable, tanto para hombres como para mujeres. En mujeres mide aproximadamente 11 centímetros y en hombres 12 centímetros, ¿no? Y aproximadamente mide en diámetro antero-posterior 19,5 milímetros, ¿no? Y en el transverso 17,5 milímetros. Está conformado por 15 a 20 anillos cartilaginosos. En una radiografía la, la observaríamos como una estructura radiotransparente o radiolúcida, ¿no? Que es un color negro por el contenido del aire. La tráquea se va a bifurcar en bronquio derecho y bronquio izquierdo, pero cada bronquio va a tener características diferentes. El bronquio derecho es más ancho, más corto y más vertical. En cambio, el bronquio izquierdo es mucho más estrecho, más largo y curval, ¿no? Y tiene dos ramas. Es así que el bronquio derecho forma tres ramas y el bronquio izquierdo dos ramas. El derecho, como podemos ver aquí en esta imagen, va a dar a los bronquios lobares derecho, superior, medio, inferior, ¿no? En relación a la circulación pulmonar, va a estar conformada por las arterias y venas pulmonares. Cada una de ellas va a ir acompañada de cada uno de los bronquios, ¿no? Van a ir juntos en su recorrido, pero vamos a ver que las venas pulmonares son las que van a tener una distribución mucho más variable y que van a generar tipo de relación diferente, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el lado derecho ya sabemos que tiene tres divisiones o segmentos. Vamos a ver que la vena superior se encarga de los lóbulos, tanto de los lóbulos superiores como inferior y medio. En cambio, en el lado izquierdo vamos a observar que al lado inferior, no tanto por el derecho como por el izquierdo, la vena pulmonar inferior. En relación a los cilios pulmonares, ¿no? Los cilios pulmonares son zonas por donde van a entrar tanto las venas, los bronquios, las arterias y los linfáticos. En la zona donde entra y sale todas estas estructuras van a tener la densidad agua. Las venas del lóbulo inferior no van a cruzar el ilio en su trayectoria hacia la aurícula izquierda, no contribuyen a la sombra iliar. Los bronquios, al tener un contenido aéreo, no contribuye a dar la sombra iliar que vemos, por ejemplo, en una radiografía. Los linfáticos también contribuyen a la sombra iliar, pero sí son muy pequeños, no contribuyen. Entonces, básicamente, los que contribuyen a formar la sombra iliar son las arterias pulmonares, las venas de los lóbulos superiores, tenemos ilio pulmonar derecho e izquierdo. En la tomografía computarizada las imágenes son de mejor calidad, ¿no? Como podemos observar en esta tomografía de plano coronal, es más fácil identificar la tráquea, ¿no? Como ya podemos observar la flecha roja, y a la bifurcación que se observa bien, por el contrario, no se observa bien, ¿no? En la radiografía. Si bien también lo podemos identificar la tráquea, pero es más difícil identificar sus ramificaciones. No se ve tan claramente en la radiografía como sí se ve en la tomografía. Aquí vemos el plexo axial, ¿no? En tomografía computarizada. Aquí ya vamos a usar terminologías como hipodenso, hiperdenso e isodenso. Podemos observar los pulmones, se observa hipodenso, también la tráquea, como tiene contenido aire, se observa hipodenso. Como podemos observar lo que señala la flecha roja, va a dar el bronquio derecho y bronquio izquierdo. Aquí vamos a observar el pulmón normal en tomografía computarizada.
Como dije, al hablar de tomografía tenemos que hablar de otro tipo de terminología, como ya mencioné, hipodenso se observa negro, ¿no? Hipodenso se ve blanco y se ve denso, ¿no? También es muy importante usar la unidad Hounsfield, ya que estos valores ayudan a identificar ante una duda si no sabemos de qué estructura estamos hablando. Como podemos observar en esta imagen de tomografía en plano coronal, observamos la tráquea con sus ramificaciones, también podemos observar sus distintas ramas, ¿no?, que van a dar, y también vemos los bronquios derechos e izquierdos. La pleura. En tomografía computarizada sabemos que hay una pleura visceral que está pegada a los pulmones y una pleura parietal que tapiza la pared torácica, diafragma y el mediastino, ¿no? La pleura en una persona sana no es visible en la tomografía, ya que el grosor total no es suficiente para ser visible. En esta imagen de tomografía plano axial sí podemos observar la pleura, ¿no? Esto se da algunas alteraciones como una ateractasia o alguna patología en el pulmón donde será visible, ¿no?, ya que un paciente normal no se ve la pleura. Para recordar tenemos a la pleura conformada por dos hojas, una parietal y otra visceral. La pleura parietal que recubre el interior de la cavidad torácica, mediastino y diafragma, ¿no? Y la visceral que está pegada a los pulmones. Entre las dos pleuras vamos a tener el espacio pleural, ¿no?, que es el espacio virtual, que es el espacio entre ambas pleuras. Y como se mencionó, en condiciones normales no es visible. Podemos verla visible en derrame neumotórax. Entonces, cuando se pide una tomografía con sustancia de contraste y sin sustancia de contraste, la tomografía con sustancia de contraste se usa en patologías del mediastino, como por ejemplo en una radiografía póstero anterior veo una patología mediastinal, ¿no? Entonces debemos de complementar el estudio con una tomografía con sustancia de contraste. También se pide en sospechas de malformaciones anterovenosas, cuando se observan nódulos o presencia de masa. Si esta masa es poco vascularizada, pensamos en una patología benigna, ¿no? Y si es una masa vascularizada, podríamos pensar en una patología maligna. Tuberculosis, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad bacteriana, ¿no?, infecciosa, que afecta principalmente a los pulmones y tiene múltiples formas de presentación, ¿no? Tiene como ejemplo el infiltrado en cavitación, ¿no? Aquí vamos a ver una imagen donde podemos observar dos lesiones cavitadas. Y cuando vamos a ver qué cavitación es, lo que podemos pensar es en tuberculosis, ¿no? La tuberculosis en cavitación es uno de los múltiples nódulos. Se da aproximadamente en 40 a 45 casos, ¿no? La pared también puede ser desde delgada y lisa hasta nodular y gruesa. También puede presentar cavidades con nódulos pequeños. Aquí vemos una tomografía corta axial, ¿no?, ventana mediastinal, donde podemos observar varias estructuras como las venas pulmonares derechas, las aurículas derechas, tronco pulmonar, aorta ascendente, la aorta descendente, la aurícula izquierda y la vena pulmonar, ¿no? Eso sería todo, gracias. Gracias, Carlos. ¿El tema que has tratado cuál era? O sea, el título. ¿El micrófono está prendido? Sí, ¿no? Ya. Es tomografía, indicaciones con contraste. Ya. Anatomía tomográfica, indicaciones con contraste.
Ya, ya, gracias. El siguiente. Sí, doctora, ahorita estoy. ¿Se puede ver? Guido Romero. Buenas noches, doctora Nelly. Buenas noches. Yo soy el alumno Romero Cerrón Guido Luis y a continuación les voy a hablar sobre las reconstrucciones tomográficas, reconstrucciones en 3D, de plasma maligna de pulmón y sus zodiacos. Bien, para hablar sobre las reconstrucciones tomográficas, primero hay que recordar cómo es que se adquieren las imágenes tomográficas. Como ya recordamos, la tomografía o la técnica de adquisición de imagen por tomografía va a constar de un equipo tomográfico que se llama gantry. Dentro del gantry vamos a tener un tubo de rayos X y sus detectores que van a estar girando simultáneamente alrededor del paciente. Ese tubo de rayos X va a emitir la radiación ionizante, esta va a atravesar al paciente y va a llegar atenuado, va a llegar a los detectores. En los detectores va a haber una reacción en la cual esta energía va a ser trasladado a un sistema de adquisición de datos donde van a ser preprocesadas. Esta adquisición de la imagen va a ser preprocesada y va a ser derivada a un computador donde se va a terminar de procesar y a otro computador donde se va a poder visualizar esta imagen y trabajar. Ahora, ¿de qué manera se pueden trabajar estas imágenes? Por ejemplo, vamos a tener a las reconstrucciones multiplanares. Generalmente, o siempre, mejor dicho, las adquisiciones de la imagen tomográfica se realizan en cortes axiales. Estos cortes axiales pueden ser submilimétricos y solapados. Quiere decir que voy a cortar una estructura y a su vez también voy a coger un pedazo de ella y voy a seguir cortando. Esto nos va a permitir adquirir imágenes, gran información de imágenes en volumen, los cuales van a estar contenidos en un voxel isotrópico. ¿Para qué? Para poder reconstruir imágenes en los planos diferentes y faltantes, como por ejemplo en el plano coronal y en el plano sagital. Recordamos que la adquisición la hacíamos en el plano axial, en el plano axial. Entonces, con la reconstrucción multiplanar vamos a poder reconstruir la anatomía tomográfica del paciente en los planos faltantes, como es el coronal y el sagital. Ahora, con esta técnica de reconstrucción multiplanar nos va a ayudar bastante para poder visualizar estructuras anatómicas en 3 planos. No es una técnica 3D, sino nos permite visualizar una estructura anatómica en 3 planos. Por ejemplo, si yo veo por acá, a nivel de la base del pulmón, en mi corte axial, puedo ver que, bueno, hay un aumento de la densidad con respecto al otro pulmón. Y, bueno, en esta imagen axial no me brinda mayor información, más que podría subir o podría bajar en los cortes, pero no me brinda mayor información. Sin embargo, a ese mismo nivel me voy hacia la reconstrucción del plano coronal y puedo visualizar que ese derrame pleural va a estar involucrando el seno postdiafragmático y el cardiofrénico también. Pero de repente quiero ver si me sirve o si puede haber mayor cantidad de líquido. Entonces me puedo ir al plano sagital, donde puedo apreciar que efectivamente el líquido pleural va a estar bordeando la parte posterior, digamos, del pulmón, ¿no? y ocupando espacio donde debería estar el ápice pulmonar. Bueno, una variante de esta reconstrucción multiplanar es la reconstrucción multiplanar curva. Por ejemplo, vemos acá una arteria aorta abdominal. La arteria aorta o las estructuras anatómicas no son estructuras geométricas fijas, sino son sinuosas. Por ejemplo, la aorta
Por aquí la veo en su calibre en su mayor diámetro. Luego se va adelgazando, por acá pierdo un poquito la visualización de la arteria y por acá se recupera y puedo ver un poquito más. ¿De qué me va a ayudar la reconstrucción multiplanar curva? Yo con el cursor puedo delinear el trayecto de la arteria aorta, digamos, trazo una línea oblicua anterior, luego una línea oblicua posterior, luego una línea oblicua anterior, una línea vertical y una oblicua posterior, siguiendo el trayecto de la arteria aorta en un plano sagital. ¿Para qué? Para luego, cuando hago la reconstrucción multiplanar curva, yo puedo ver todo el trayecto de la arteria aorta abdominal completo. ¿Sí? Ya no se me corta como acá, ahora lo puedo ver completo. Esto no me representa un solo plano, esta es una imagen reconstruida en varios planos. Recuerden que hice muchos delineados por acá, muchos cortes, y me va a mostrar una imagen en varios planos. Eso con respecto a la reconstrucción multiplanar. Bien. Ahora, dentro de las reconstrucciones tomográficas vamos a tener a las reconstrucciones en 3D. Actualmente existen 3 grandes grupos de sistema de reconstrucción de imagen tridimensional. Ellas son la reconstrucción de superficie sombreada, SSD por sus siglas en inglés, la proyección de máxima intensidad, la proyección de mínima intensidad también, la reconstrucción de volumen o volumen rendering. Vamos a ver ahorita a la primera, a la reconstrucción de superficie sombreada. Bien, esta es o ha sido la primera técnica de reconstrucción tridimensional en la historia de la tomografía. ¿Y en qué consiste? Básicamente vamos a utilizar mucho acá lo que son las unidades Hounsfield. Se va a basar en el concepto de umbrales. Por ejemplo, si yo tengo... bien, para poder explicar esto, sabemos que las unidades Hounsfield me van a indicar básicamente el coeficiente de atenuación va a estar muy relacionado a estas unidades Hounsfield. Cada estructura anatómica va a estar asignado a un número Hounsfield va a estar asignado a cada estructura anatómica. Y sabemos que el hueso tiene una unidad Hounsfield entre 600, 700, 800, 900 o más 1000 unidades Hounsfield. Si yo cojo un umbral, digamos, más 800 unidades Hounsfield, todas las estructuras anatómicas que estén por debajo de mi umbral, que es 800 más 800 unidades Hounsfield, van a desaparecer, se van a suprimir. Y solo nos vamos a quedar con todas las unidades Hounsfield superiores a los más 800 unidades Hounsfield. Y bueno, ahí vamos a encontrar al hueso, por ejemplo. Es por eso que en esta imagen podemos ver la columna con costillas, ¿no? Solo estructuras óseas. Solo lo que voy a encontrar por encima de mi umbral. Y por lo que está por debajo se va a suprimir. Esto es útil, como ya mencioné, para poder visualizar los huesos, pero inútil para poder visualizar los tejidos blandos, ya que, por ejemplo, si quiero visualizar riñón, aproximadamente las unidades Hounsfield que utilizaría sería de más 30, más 40 aproximadamente, para ver riñón, pero por encima de más 30 y más 40 hay otros órganos que no se van a suprimir, que van a seguir persistiendo y me van a tapar la visualización adecuada de lo que yo quiero ver. Es por eso que su aplicación tiene limitaciones. Otra reconstrucción en 3D, bueno, estaríamos hablando de las proyecciones de máxima intensidad. En esta proyección de máxima intensidad de contraste consiste en la visualización únicamente de los voxeles que tienen mayor intensidad de contraste, en una proyección determinada y con el grosor de corte deseado. Nos permite realzar las estructuras con mayor atenuación a lo largo de varios cortes simultáneamente, lo cual facilita una visualización rápida y efectiva de las estructuras densas. Aquí podemos ver a un paciente que se le ha inyectado un medio de contraste, y esto hace que en sí, las arterias tengan un aumento en su densidad. Entonces, yo voy a ubicar a los voxeles que van a tener este aumento de densidad y solo va a realzar a estos voxeles que yo he seleccionado, que tienen un aumento de densidad aproximado entre todos ellos, y los que tienen una densidad baja
se van a suprimir. Y es así que puedo conseguir una imagen, por ejemplo, parecida a una angiografía tomográfica. Bueno, esto es útil para estructuras óseas y para vasos contrastados. Lo opuesto a esto es la proyección de mínima intensidad. Aquí se obtienen imágenes solo mostrando los voxeles que tienen una menor intensidad de contraste, como los tejidos que tienen menor atenuación. Aquí podemos ver al pulmón. Igual, vamos a trabajar solo con los voxeles que van a tener una baja cantidad de nivel de contraste. Aquí podemos ver la tráquea en su bifurcación, con el bronco principal derecho, bronco principal izquierdo, ramas bronquiales y los pulmones, los ambos campos pulmonares. Este es útil para ver la columna aérea de la tráquea, de los bronquios, y también nos permite ver si hay o existe atrapamiento aéreo en los pulmones. Otro tipo de reconstrucción va a ser la reconstrucción de volumen o volumen rendering. Aquí en la anterior había mencionado que trabajamos con un umbral, un valor específico de unidades Countfield, en la reconstrucción de superficie sombreada. En la reconstrucción de volumen no vamos a trabajar con un umbral, sino vamos a trabajar con un rango de unidades Countfield. Por ejemplo, si yo quiero evaluar corazón, sabemos que el corazón tiene una unidad Countfield aproximada entre 50 y 60, yo voy a seleccionar esas unidades Countfield que van a estar en ese rango entre 50 y 60 y voy a poder visualizar solamente esas estructuras que están dentro de ese rango. Las que están por debajo y por encima van a ser suprimidas o eliminadas de mi campo visual. Igual, si yo quiero visualizar los riñones con las arterias, lo que voy a hacer es aproximadamente los riñones tienen una unidad Countfield de más 30 a más 40 y los vasos sanguíneos entre 50 y 60. Entonces, yo selecciono mi rango de unidades Countfield más 30 a más 60 y voy a poder visualizar todas esas estructuras que están en ese rango. Repito, las que están por debajo o por encima de ese rango van a ser suprimidas. Tal es así que yo a cada estructura que yo pueda visualizar dentro del rango le puedo dar una opacidad característica, una textura característica, un color característico para poder diferenciar estructuras como los riñones de las arterias. También se le puede brindar un brillo, una luz y un sombreado. Bien, para poder, y me va a proyectar una imagen en 3D. Estas reconstrucciones van a ser útiles para poder valorar fracturas, sobre todo de cráneo, de los huesos de la cara, de las extremidades, del mediastino también y de grandes vasos. Una, digamos, reconstrucción inversa a lo que sería el volumen rendering, es el volumen rendering perspectivo, el cual asume un punto de vista desde dentro de la luz y se usa para poder simular una endoscopía virtual. Aquí lo que voy a utilizar es visualizar la región interna de las vísceras huecas. Por ejemplo, acá, a nivel de la tráquea, yo puedo visualizar, hago una reconstrucción en 3D y visualizo la carina. Acá la bifurcación de la tráquea en bronco principal derecho, bronco principal izquierdo. Previamente hago mi reconstrucción multiplanar para poder guiarme en el espacio. Bueno, y se aplica para poder evaluar el colon, el árbol bronquial, el tracto urinario y las arterias. Bien, ahora voy a hablar un poquito sobre las neoplasias de pulmón, básicamente el cáncer de pulmón, el cual se va a dividir en dos grandes grupos. Principalmente vamos a tener al cáncer de pulmón de células pequeñas y al cáncer de pulmón de células no pequeñas. Dentro del grupo de cáncer de pulmón de células no pequeñas vamos a tener al adenocarcinoma, al carcinoma epidermoide y al carcinoma de células grandes. Cada uno de estos cánceres va a tener sus características. Por ejemplo, el cáncer de pulmón de células pequeñas, como su mismo nombre lo dice, son células pequeñas, ¿no? Entonces tienen característica microcítica. ¿Dónde se encuentra mayormente? Van a estar localizados en regiones centrales de los pulmones. Son los más agresivos y de peor pronóstico.
tienen naturaleza neuroendocrina, quiere decir que van a responder a estímulos del sistema nervioso central, liberando hormonas, y bueno, producen más síndromes paraneoplásicos, como el síndrome de Cushing, por ejemplo. Dentro del cáncer de pulmón de células no pequeñas, tenemos al adenocarcinoma, que es el más frecuente. Se presenta por lo general en pacientes jóvenes, mujeres y no fumadoras. Tiene una localización periférica y no va a producir cavitaciones. Ese es un dato característico. Pero lo que sí va a producir es muchos derrames pleurales, ¿sí? Y se va a caracterizar porque va a presentar muchas células tumorales que van a producir mucina, y el paciente va a presentar mucha tos con desesperación. Y se suelen asentar o aparecer sobre las lesiones de cicatrices antiguas, como cicatrices de tuberculosis. Estos tipos de adenocarcinoma suelen aparecer ahí en las cicatrices. El carcinoma epidermoide, o también conocido como carcinoma escamoso o espinocelular, va a tener una localización central, es de mejor pronóstico y está más relacionado a lo que es el tabaquismo. Él va a presentar mayor cantidad de cavidades, ¿sí? Que más que el adenocarcinoma, más que el carcinoma de células grandes. Y bueno, para terminar con esta clasificación de tumores o de cáncer de pulmón, vamos a tener el carcinoma de células grandes, el cual se relaciona al tabaquismo, es mayormente, ataca más a los varones, presenta cavitaciones en un 30%, tiene una localización periférica de inicio, inicia con pocos síntomas o casi nada de síntomas, y en fases avanzadas ya los síntomas evidentemente se hacen notorios. Va a haber una invasión pleural, o también puede invadir la pared torácica o el pericardio. Y bueno, en su síndrome paraneoplásico característico que va a producir es la ginecomastia. Ahora, la clasificación del estadiaje de estos cánceres de pulmón, vamos a tener el estadiaje TNM. El T significa el tamaño del pulmón, perdón, del tumor. N es los ganglios metastasizados o ganglios comprometidos. Y el M significa si el paciente hace metástasis a distancia o no. Bueno, vamos a tener un tumor primero in situ. Es un tumor pequeño, localizado en el parénquima pulmonar y no está comprometiendo ningún otro órgano. En T1, este tumor es pequeño, sigue siendo pequeño, mide menos de 3 centímetros y no va a afectar la pleura ni los bronquios principales. Ahora, si este tumor va creciendo y ya va superando los 3 centímetros, llega hasta 7 centímetros y afecta los bronquios principales, pero no llega a la carina, respetando aproximadamente unos 2 centímetros, y hay afectación de la pleura visceral y atelectasias lobulares, estaríamos dentro de un estadio T2. En el estadio T3 ya el tumor se hace mucho más grande, abarca aproximadamente más de 7 centímetros y va a afectar a la pleura parietal. También puede afectar a la pared torácica, sin llegar al mediastino, pero puede llegar al diafragma también. Igual va a afectar a los bronquios principales, pero respetando a 2 centímetros de distancia a la carina. Luego vamos a tener un T4, el cual el tumor va a invadir, ya va a ser un tumor muy grande, ya no se puede cuantificar mucho el tamaño, pero lo que sí es que va a invadir el mediastino, va a invadir el corazón, los grandes vasos, la tráquea, el nervio laríngeo recurrente, el esófago, ¿no? Ese es un T4. Con respecto a los ganglios, puede ser que no hay metástasis en ningún ganglio y sería un estadio 0 en lo que es ganglios. Si se encuentra afectación ganglionar iliar o peribronquial, pero de un solo lado, del lado afectado, estaríamos en un N1, y si se encuentra ganglios mediastínicos o subcarinales del mismo lado, estaríamos en un N2, mientras que si estos
ganglios se van al lado contralateral o aparecen en otras regiones, ya estaríamos entrando en un N3. Y para finalizar, sobre la metástasis, pues si no hace metástasis a distancia, entonces estaríamos hablando de un M0, y si hace metástasis a distancia, estaríamos hablando ya en una etapa M1. Bueno, eso es todo por mi parte. Gracias. Bueno, gracias, Guido. Con tu adicional del cáncer que no tenía ahí que entrar, pero bueno, ya, gracias de todas maneras. Estaba bien tu posición. El que sigue. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Bien. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Soy Espinedo Marín Alice y yo voy a continuar con la exposición ahora referente al tema de ecografía de tórax. Y voy a tocar ciertos puntos acá, entre ellos ciertas características o indicaciones y las imágenes representativas y al final el derrame pleural. Un momentito, por favor. Bien, primero, en cuanto al material que vamos a utilizar para la ecografía torácica, se va a utilizar fundamentalmente dos sondas o transductores, que serían el lineal y el convex. Este primero, el lineal, con este se va a obtener una imagen de tipo rectangular, como observamos aquí abajo. Además, esta va a ser una sonda o un transductor de alta frecuencia y nos va a dar, pues, definición, ¿no? Pero a expensas de perder un poco con el tema de la profundidad. Se va a utilizar esta sonda cuando se quiera ver bien lo que es la pared torácica o cuando se quiera ver la línea pleural. La otra, que es la sonda convex, va a dar una imagen ecográfica que es así como vemos un poco más triangular. Esta va a ser una sonda de baja frecuencia, por lo tanto va a dar una poca definición, pero en este caso la profundidad de la exploración va a ser mayor. Entonces esta va a ser útil para la valoración de los derrames pleurales, la valoración de neumonías y de atelectasias. Esta última, que es la sonda microconvex, va a poseer características intermedias. Tiene, en este caso, un poco más de definición que la sonda convex y tiene un poco más de característica de profundidad que la lineal. Ahora, con respecto a los modos de exploración que vamos a utilizar en la ecografía torácica, está primero el modo B o modo anatómico, que nos va a servir para poder identificar diversas estructuras, ¿no? Y el modo M nos va a mostrar como zonas granuladas las estructuras que van a tener movimiento y como líneas continuas las estructuras que no se mueven. Y el modo Doppler, como vemos, va a colorear en rojo las estructuras que se acercan y en azul las que se alejan, ¿no? Los líquidos. Ahora, con respecto a la exploración, cuando nosotros hablamos de ecografía, hablamos de términos como de ecogenicidad y utilizamos una escala, ¿no? De valores de grises que va desde negro hasta el más blanco. Y esto, como sabemos, pues va a depender de la cantidad de aire que tenga el parénquima pulmonar. Como vemos en el primer caso, si hay mucho aire, se va a conducir mal el haz del ultrasonido, entonces no va a devolver, ¿no? El ultrasonido, y vamos a tener una imagen que va a ser negra o también llamada hipoecoica. Y a medida que se va perdiendo el aire pulmonar, el pulmón se va volviendo más hiperecogénico, más blanco. Esto va a suceder, por ejemplo, cuando hay líquido intraalveolar, ¿no? En el caso de un edema cardiogénico o cuando se tiene un problema en el intersticio, como podría ser el caso de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. En el punto medio se encuentra la ecogenicidad, que es un color gris, que se compara, el de acá, que se compara generalmente con la ecogenicidad que tiene el hígado, y se podría presentar, por ejemplo, en el caso de una neumonía o en el caso de una atelectasia. Con respecto a la exploración del tórax, ¿no? ¿Cómo vamos a colocar el transductor para la exploración? Acá en la imagen central vamos a ver dos formas de colocar el transductor. Primero, se coloca en forma longitudinal, ¿no? O sea, de esta manera, cuando se pasa el traductor,
estaría cortando la costilla superior y la costilla inferior. Acá, por ejemplo, la imagen de la derecha. Una costilla base superior, una inferior, se obtiene una imagen parecida. Y si luego colocamos el transductor de forma horizontal entre las dos costillas, obtuviéramos la imagen de la izquierda, ¿no? Y esta sería la forma inicial de la exploración, ¿no? De ahí pasamos a la segunda forma. Y en la segunda forma ya no vamos a observar acá, por ejemplo, estas sombras acústicas que eran de las costillas al inicio. Acá ya vamos a observar lo que es la pared torácica, acá está la pleura parietal, la pleura visceral, y en este caso, en esta imagen, se observa una parte de un derrame pleural. Y también acá esta imagen observamos lo que es un protocolo de exploración en el que se utilizan los espacios de Volpicelli, que se van a valorar 4 espacios anteriores y 4 espacios laterales, ¿no? para las ecografías. También hay ciertos puntos que se deben considerar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una sospecha clínica de que se podría tratar de un neumotórax o de un edema cardiogénico, lo que está pasándole al paciente, entonces va a ser más útil hacer una exploración, ¿no? Por la cara anterior del tórax. Siempre se debe hacer un barrido a lo largo de todos los espacios intercostales. En cambio, si sospechamos de que el paciente podría tener una neumonía o tal vez un derrame pleural o un tromboembolismo pulmonar, sería mejor empezar por la región posterior del tórax. Ahora, antes de pasar a lo que vendría a ser las anomalías, primero repasemos en el pulmón normal cómo se observa la ecografía, ¿no? Cómo se ve el pulmón normal. Primero empezamos con la pared torácica, ¿no? Entonces vamos a colocar el transductor, como dije primero, de una forma longitudinal, y se verá una sombra acústica, en este caso a la derecha, que es de las costillas, ¿no? Esta es una imagen típica que se denomina la imagen en alas de murciélago. Se observa también, por ejemplo, la línea pleural. Más abajo está el parénquima pulmonar, esta zona. Ahora, si nosotros colocamos el transductor justo entre las costillas, ¿no? Ya evitando estas sombras, vamos a observar primero la piel, después una estructura que es un poco más hipoecoica, que es el tejido celular subcutáneo. De ahí tenemos la musculatura. Después tenemos la línea hiperecogénica que representa la pleura, y debajo de esta se va a encontrar el parénquima pulmonar. Acá abajo, para observar la pared torácica, si utilizamos el modo M, que como les dije se relaciona con el movimiento, se va a observar acá la piel y la musculatura van a aparecer como unas líneas continuas, ya que pues no va a interferir, ¿no?, en movimiento en el ciclo respiratorio. En cambio, acá abajo está el parénquima pulmonar, que si es que el paciente está respirando va a aparecer con un aspecto granulado, y a esto es a lo que se le conoce como la imagen en arena de playa, ¿no?, con este modo. Ahora, con respecto a la pleura, en un pulmón normal la pleura puede verse con una sonda convex. Por ejemplo, acá la pleura, acá se ve una línea hiperecogénica entre dos costillas, esto representaría la pleura. Y si se utiliza un transductor lineal, va a ser con mucho más detalle, se va a ver esta línea, ¿no? Y si la pleura no presenta ningún tipo de patología, como un derrame pleural que pueda separar las dos pleuras, no va a ser posible diferenciar entre lo que es la pleura visceral y la pleura parietal. Se va a ver solo una única línea, ¿no?, en el caso de un estado normal. Se pueden ver también con respecto a la pleura unos datos indirectos, como es el sliding, que representa un dato dinámico, ¿no? Y como sabemos, la pleura visceral y la pleura parietal prácticamente se van a mostrar juntas acá. Y el paciente, cuando está respirando, la pleura visceral se va a deslizar alrededor de la pleura parietal. Va a haber un movimiento acá. Otros signos que se pueden notar también en las ecografías con respecto a la pleura, vendría a ser el signo del pulso pulmonar, ¿no?, que vienen a ser improntas en la pleura por la transmisión de los latidos cardíacos. Pero este signo, por ejemplo, se va a perder cuando hay un neumotórax, ¿no?, ya que el aire se va a meter en medio de las pleuras, entonces no se va a transmitir los latidos, no van a llegar a la pared torácica, no se va a ver esto normalmente como observamos acá. Al contrario,
Si es que, por ejemplo, se presenta una telectasia, esto se verá más acentuado, este signo del pulso pulmonar. Bien. Bueno, con respecto al parénquima, recordemos que este es un pulmón normal. Vamos a observar acá, sobre todo líneas. Acá no vamos a ver en sí estructuras anatómicas, vamos a ver lo que se denominan artefactos. Y estos son dos artefactos importantes, las líneas A, que son las líneas horizontales, como vemos en la imagen, y las líneas B, que son unas líneas de tipo vertical. Bien, entonces acá, por ejemplo, las líneas A, vamos a ver que son unas líneas que son equidistantes a la pleura, van a ser un reflejo de esta pleura, y esas líneas son importantes porque es normal encontrarlas en un pulmón sano, nos indican una adecuada aireación y también se va a descartar lo que es una congestión pulmonar o incluso una enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Las líneas B van a ser unas líneas como rayos que van a empezar aquí en la línea de la pleura, van a bajar sin extinguirse y se van a ir moviendo junto con el deslizamiento pleural y van a borrar, como vemos, las líneas A que se encuentran por aquí. Lo normal es que se encuentren hasta 2 de estas líneas, ¿no? Si se encuentran más de esta cantidad, indica que el parénquima estaría dañado, ¿no? Por algún motivo y está haciendo rebotar el ultrasonido hasta la pleura. Por ejemplo, en el EPID, en el COVID, también un edema cardiogénico. Entonces, el último punto que tenía que hablar era el punto del derrame pleural. ¿Qué hallazgos tenemos en la ecografía con respecto a esta patología? ¿No? Primero debemos tener en cuenta las características ecogénicas del derrame, que sobre todo nos van a ayudar a saber la etiología. Por ejemplo, en esta imagen de acá que estoy indicando, vemos una imagen anecoica y si es completamente negra, podríamos decir que se trata de un trasudado, ¿no? En cambio, si el derrame empieza a ganar en ecogenicidad y además si se acompaña de un engrosamiento de la pleura o de una inmovilización del parénquima colapsado, entonces probablemente se trate de un exudado, ¿no? Esto ya se tendría que determinar con otras pruebas. Y en esta última imagen vemos que si encontramos septos o tabiques, se estaría tratando de un empiema. También otro dato que se menciona en la literatura es el llamado signo del plancton. Esto nos va a ayudar a determinar si es que se trata de un derrame muy celular. Este signo se va a encontrar en lo que son derrames pleurales malignos y en hemotórax. La sangre va a aparecer como flotando, ¿no? Acá se están pintando los puntos para que se aprecie mejor. Y también lo que es la pleura desflecada. Ya sabemos acá que una pleura que está sana debe ser una pleura lisa, pero cuando el pulmón comienza a congestionarse, la pleura va a empezar a arrugarse hasta que se va a desflecar así por completo y va a aparecer finalmente en esta imagen un derrame pleural, ¿no? También, bueno, acá lo que debemos tener en cuenta es que en función de la cantidad del derrame que haya, van a existir distintos signos ecográficos. Por ejemplo, si hay un derrame pleural muy pequeño, entonces se va a presentar este signo, que se llama el signo estático o del cuadrado, ¿no? Esto va a indicar un derrame pleural pequeño. Como vemos en la imagen, este derrame va a estar enmarcado entre las sombras acústicas de las dos costillas, la pleura parietal y la pleura visceral. En cambio hay otro signo, que es el signo dinámico o signo del sinusoide, aquí a la derecha, que se va a hacer esta ecografía en el modo M, ¿no? Para valorar la movilidad, en este caso de un pulmón que esté atelexiado, por ejemplo. ¿Y en qué consiste esto? Que si el líquido que se observa no es muy denso, se va a ver que el parénquima pulmonar sube y baja. En cambio, si hay un derrame pleural que es muy viscoso, la movilidad va a estar disminuida. Bien, y finalmente lo que corresponde al signo de la medusa. Observamos aquí en esta imagen, este signo lo que va a hacer es manifestarnos que un pulmón está completamente atelexiado. Ya va a estar flotando en un medio líquido. Y esto nos indica un derrame pleural masivo, ¿no? A diferencia de los otros signos. El signo estático que nos indicaba un derrame pleural de poca cantidad. Y el signo del color, como vemos aquí, sobre todo esto nos va a ayudar a
a realizar un diagnóstico diferencial entre lo que es engrosamiento pleural y derrame pleural en una pequeña cuantía, ¿no? A veces va a ser difícil diferenciarlo, pero el uso del Doppler acá va a ser es muy importante, ¿no? Y por ejemplo, vemos que si es líquido se va a colorear, y si se trata de un engrosamiento pleural, entonces no vamos a ver la coloración, ¿no? Y de esta manera se va a poder establecer finalmente un diagnóstico diferencial. Eso sería, doctora, por mi parte. Gracias. Gracias. ¿Quién sigue? Brian. Buenas noches, doctora. ¿Se me escucha? Sí se escucha, Sí, te Brian, por si escucho acaso. bien. Ya, doctora, muy buenas noches, compañeros en general. Bueno, voy a pasar a hablar acerca de lo que son las patologías neumotoras, hidroneumotoras, fístula broncopleural y neoplasia maligna de tipo pleural. Entonces, paso a hablar acerca de lo que, básicamente lo que es un neumotórax, que es su definición clásica, ¿no? Es la acumulación de aire en la cavidad pleural, entre la pleura visceral y parietal. En cuanto a la identificación, a la radiografía, básicamente van a ser, inclusive se podría considerar 5 criterios, pero de los cuales solo uno va a ser el diagnóstico. En este caso se identifica lo que va a ser la línea pleural visceral, que va a ser la que se va a reconocer, ¿no? Porque la parietal es la que va a estar pegado hacia la parte del tórax, hacia todo el límite del tórax. Lo otro es la convexidad externa de la línea pleural, que va a ser asimétrica, bueno, va a estar relacionada en cuanto a lo que es la forma torácica. Por eso es que vemos ahí señalada una línea roja, ¿no? Que está en forma convexa, que es, bueno, que está en relación a lo que es la caja torácica. Como otro signo es que se va a encontrar lo que es la ausencia de marcas pulmonares distales, ya sea en la parte apical y basal. No se evidencia, no se evidencia de manera más nítida, ¿no? No se va a poder evidenciar la parte apical y la parte basal. Lo otro es que entre el espacio pleural se va a reconocer, o bueno, en algunas situaciones se va a poder reconocer lo que es una interfaz entre aire y líquido, ¿no? En lo que es el espacio pleural. Y en ciertos pacientes que van a colocarse en decúbito supino, ya sea porque no pueden tolerar estar de pie, entonces se le realiza una radiografía, pero en este caso colocada de cúbito supino, en la cual se va a encontrar lo que es el signo del seno profundo, que es como podemos observar en... ¿Se ve mi puntero? Muévelo. Ah, ya lo vi. ¿Se ve? ¿Dónde lo estás colocando? Ya, pero ahí se ve, doctora, el puntero o no se ve. Si no se ve, ya. Bueno. No, no lo veo. Ya. Está chiquito, ya lo vi. Sí, ahí se ve algo o no se ve nada. Solo se ve que se mueve la imagen. Sí, solo se ve que se mueve la imagen. Sí, a la presentación. Doctora, mientras que el compañero Brian va compartiendo, ¿no podría pasarnos sus diapositivas de las clases, por favor? Un momento, pero ahora lo pongo la diapositiva. Disculpe. De estas dos clases que hicimos.
Ya. Doctor, ¿ahí se ve la pantalla? Sí, se ve pantalla y puntero. Ya, listo. Ya, listo. Entonces, bueno, para continuar acerca de lo que son los criterios diagnósticos en cuanto a para diagnosticar lo que es un neumotórax. Entonces, como estaba hablando, pacientes que se van a colocar en la posición de cúbito supino, se va a observar lo que es el signo del seno profundo, ¿no? Que van a, que básicamente va a ser lo que es el incremento en la profundidad del ángulo costofrénico, que van a ser estos que se van a encontrar acá, van a ser mucho más profundos en el área donde se va a encontrar el neumotórax, ¿no? Y obviamente solo se va a realizar, solo se va a evidenciar en pacientes que estén en posición de cúbito supino. Bien. Ahora, cabe mencionar, que como ya lo había mencionado, todos estos criterios no necesariamente se van a observar. El que sí va a ser mucho más relevante va a ser el reconocimiento de la línea pleural. En este caso se ve mucho más marcada la línea pleural. Acá también podemos observar línea pleural. En este caso también acá. Entonces, y bueno. Ahora, en cuanto a los tipos de neumotórax, según la etiología van a ser de tipo primario, secundarios, y bueno, a nivel radiológico, bueno, según desplazamiento van a ser de tipo simple o atención. Etiológicamente, primario y secundario, esto es de acuerdo según la enfermedad, ¿no? Según la patología que tenga la paciente. Primario va a ser propio de un pulmón que se consideraría sano, y secundario a otro tipo de enfermedad o patología asociada, ¿no? En este caso, la otra clasificación, según desplazamiento, ya sea simple, cuando no va a haber un desplazamiento de las estructuras mediastínicas. Y atención, es cuando ya hay un mayor compromiso, ¿no? En este caso de la pleura, que va a provocar un alejamiento de lo que son las estructuras que se van a encontrar dentro del mediastino, ¿no? En este caso, las estructuras mediastínicas se van a alejar del neumotórax y va a estar muy fuertemente asociado a pacientes de problemas cardiopulmonares. En este caso podemos encontrar, por ejemplo, pacientes con un neumotórax simple, ¿no? Acá se evidencia claramente lo que es la línea pleural. Y no se evidencia que haya cambio o eh, que haya alteración en cuanto a lo que son las estructuras mediastínicas. Pero en este caso sí, mire, por ejemplo, acá se va a evidenciar lo que es la línea pleural, ¿no? Y se ve que hay un compromiso, ¿no? Que se ve que hay una presión sobre los órganos mediastínicos. Por ejemplo, el arco aórtico está mucho más desplazado hacia el lado izquierdo, ¿no? Inclusive la parte del corazón también está mucho más desplazado hacia el otro lado, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque parte del aire que se va a encontrar dentro del espacio pleural va a ejercer presión sobre estos órganos mediastínicos, cosa que los van a alejar. Por eso es que, bueno, se había mencionado que estos son neumotórax de tensión. Y también está más asociado, tiene mucho más, la clínica está mucho más acentuada en este tipo de pacientes que en pacientes con neumotórax simple. Ahora, en cuanto a otros métodos diagnósticos, por ejemplo, podemos utilizar lo que es la tomografía axial computarizada, radiografías torácicas sin expiración, radiografías torácicas en decúbito y radiografías retardadas, ¿no? Eso básicamente son aplicaciones, pero los cuales la tomografía se podría decir que brinda una mayor facilidad para poder diagnosticar pacientes con neumotórax, ¿no? Por ejemplo, acá se va a reconocer, ya a simple vista, no se podría considerar una densidad de tipo aire acá. Está mucho más marcado. Acá también densidad de ese tipo aire, ¿no? Igualmente acá y acá. Entonces, es mucho más fácil, en este caso se podría diagnosticar neumotórax con, el uso de tomografías, ¿no? Ahora, en cuanto a los hidroneumotórax, básicamente como la definición menciona, que es el aumento de aire y líquido en el espacio pleural, ¿no? Y se va a reconocer en posición erecta eh, por el interfaz aire-líquido. Entonces, básicamente las causas van a ser traumatismos, cirugías, punciones recientes, para vaciado pleural, y en este caso se asocia a lo que es la entrada de aire, ¿no?
se realiza, por ejemplo, toracocentesis en función de tratamientos, ¿no? Y lo que son las fístulas broncopleurales también están muy fuertemente asociados a lo que son los hidroneumotórax. En cuanto al diagnóstico, es básicamente el reconocimiento de la interfaz aire-líquido, que es lo que se va a encontrar acá, por ejemplo, ¿no? Acá se va a encontrar una línea plana que va a delimitar con mayor notoriedad lo que es la interfaz aire-líquido. Y acá se va a evidenciar en este caso va a haber una densidad de tipo aire, ¿no? Y una densidad de tipo agua en este caso. Existe una interfaz que está mucho más reconocida. Bueno. Ahora, en cuanto a lo que son las fístulas broncopleurales, bueno, se define como la conexión anómala entre el árbol bronquial y el espacio pleural, ¿no? Esta va a ser que va a provocar en la mayoría de los casos lo que es la aparición de un hidroneumotórax que ya habíamos hablado anteriormente. Ahora, en cuanto al orden de frecuencias, las principales causas van a ser las complicaciones posoperatorias por resecciones pulmonares, ¿no? Lo que son lobectomías, por ejemplo, infecciones pulmonares complicadas, necrosis pulmonares, neumotórax espontáneos persistentes, tuberculosis y traumas torácicos. Ahora, en cuanto a los métodos diagnósticos, por ejemplo, para comenzar podemos hablar acerca de lo que es la radiografía de tórax, ¿no? En este caso, cabe mencionar que para el reconocimiento de lo que son las fístulas de tipo broncopleurales, no, no se llega a evidenciar el origen a partir del estudio radiográfico de tórax, ¿no? Quiere decir que para nosotros poder diagnosticar una fístula de tipo broncopleural, debemos hacer, eh, debemos hacer una combinación de diferentes tipos de exámenes, ¿no? Que posteriormente lo voy a hablar, ¿no? Ahora, en este caso, el uso de radiografía de tórax para el reconocimiento de fístulas broncopleurales, bueno, básicamente es que, como ya lo había hablado, ¿no? Se va a evidenciar lo que son neumotórax persistentes, neumotórax de tensión e hidroneumotórax, como ya lo habíamos hablado pues, anteriormente, ¿no? Los los neumotórax persistentes, quiere decir que a pesar de que se mantenga el tratamiento, ¿no? Ya sea con punción torácica, ¿qué pasa? Que igual se va a mantener esta condición, ¿no? De, eh, de que se va a seguir evidenciando aire a nivel del espacio pleural. ¿Por qué? Porque va a haber una conexión que se va a mantener, ya sea por el ingreso a partir de la vía bronquial al espacio pleural, ¿no? O ya sea de manera externa, ¿no? Ya sea, como ya lo habíamos mencionado, a través durante una intervención, por ejemplo, por toracocentesis en tratamiento, que hace que se infiltre el aire de la vía de la parte externa del ambiente hacia la parte interna a nivel pleural. Entonces, a pesar de que se realicen distintos tipos de tratamiento, no se va a encontrar la verdadera causa del por qué el paciente, ¿no? En este caso, mantiene todavía un neumotórax. Por eso que se menciona que es un neumotórax persistente. Y también que se va a manejar un neumotórax de tensión, ¿no? Como ya lo habíamos hablado anteriormente. Y se va a evidenciar también hidroneumotórax. Básicamente lo que son fístulas broncopleurales, va a haber una combinación ya sea de neumotórax de tensión o hidroneumotórax, ¿no? Ahora, ¿qué otros estudios se van a poder realizar, como ya lo habíamos hablado, para poder combinar un adecuado diagnóstico, ¿no? Ya sea, se puede utilizar tomografías axiales computarizadas, broncoscopías y otros tipos de exámenes. Por ejemplo, en este caso la tomografía axial computarizada va a permitir una mejor visualización de lo que es la fístula broncopleural, ¿no? Ya sea por variaciones tomográficas en barridos de 1 a 2 milímetros, van a permitir la visualización de derrames, empiemas y diferentes otros tipos de consolidaciones. Por ejemplo, acá se puede evidenciar, ah, por ejemplo,
acá se va a evidenciar lo que es una fístula a nivel que va a haber, se reconoce que existe una conectividad en cuanto a lo que es la parte bronquial con lo que es la pleura. Igualmente aquí, es decir, la tomografía axial computarizada va a darnos una mejor visualización de lo que es la fístula broncopleural. En este caso, también se puede ayudar de lo que es la broncoscopía, ¿no? Que va a ser básicamente lo que es visualizaciones directas a través de la conectividad de una cámara, ¿no? A nivel interno, a través de los bronquios. Entonces, esto va a permitir una mejor visualización de esa manera directa. Por ejemplo, acá podemos observar que existe una fístula, ¿no? Igualmente aquí y aquí. Entonces, y acá está mucho más notorio, ¿no? Entonces, esto también se puede combinar, ¿no? Con lo que son el uso de medios de contraste también. En cuanto a otros tipos de exámenes, por ejemplo, podríamos realizar lo que es la toracoscopía, gamografía pulmonar, instilación de azul de metileno en cavidad pleural o vía bronquial. Quiere decir que al paciente se le hace inspirar un poco de azul de metileno, cosa que al momento de realizarse una tomografía se va a reconocer que se va a reconocer eh, la presencia de neumotórax en este caso, a nivel de la pleura. Se va a evidenciar ya sea por el medio de contraste que se utiliza en este caso. Ahora, neoplasias malignas de tipo pleurales. Ya el compañero Guido había hablado un poco acerca de algunos tipos de tumores, pero bueno, básicamente en este caso, las neoplasias malignas se van a clasificar en dos. Bueno, acá es secundario, perdón. Es primario y secundario. El primario básicamente va a ser lo que es el mesotelioma pleural maligno y secundario básicamente son lo que son tumores de tipo metastásicos, ¿no? Que no van a ser propios de la pleura. En este caso, por ejemplo, va a ser el tumor pleural, que es en este caso el de mayor incidencia, seguido el tumor de mama, el de páncreas, de ovario y el linfoma. Son los que tienen mucho mayor incidencia a desarrollar metástasis a nivel pleural, ¿no? En este caso, por ejemplo, se puede evidenciar a través de estudios tomográficos la presencia de lo que son neoplasias que están adheridos hacia la periferia del tórax, ¿no? Igualmente aquí, por ejemplo, ¿no? Se evidencia, por ejemplo, en este caso, esta patología que está acá pertenece a lo que es un mesotelioma pleural maligno, ¿no? Entonces, para hablar un poco del mesotelioma pleural maligno, se tiene que combinar, para hacer un adecuado diagnóstico, se tiene que manejar tres criterios: un criterio clínico, radiológico y toracocentésico, que son los que van a poder definir un diagnóstico adecuado de mesotelioma pleural maligno. Ahora, en cuanto a lo que es la radiografía de tórax, se va a evidenciar lo que es un derrame pleural, ya sea unilateral o de tipo masivo, principalmente en el hemitórax comprometido, en el que se va a presentar lo que es el mesotelioma pleural, ¿no? Por ejemplo, en este caso se evidencia un neumotórax en el cual está existiendo lo que es un derrame pleural, ¿no? También el otro criterio es el engrosamiento pleural de tipo irregular, ¿no? Quiere decir que la pleura se ha engrosado, ¿no? Ligeramente se ha engrosado, igualmente aquí se ha engrosado, ¿no? Y también se va a poder evidenciar eh, ligero engrosamiento de lo que es la pleura. Y otro es que va a haber una reducción de volumen pulmonar. El pulmón en general se ve reducido. En cuanto a estudios tomográficos, se considera diagnóstico para lo que es el mesotelioma pleural maligno, ¿no? Y al estudios PET y bajo el estudio PET y PMN, que ya lo había explicado el compañero anteriormente,
van a ser útiles para medir básicamente lo que es la evolución de la enfermedad y de la metástasis. Bueno, esto básicamente son un poco de lo que ya había hablado anteriormente, aunque es secundario, perdón. Van a ser lo que son los tumores secundarios que van a producir metástasis a nivel torácico, ¿no? Bueno, acá se va a evidenciar, ¿no? Básicamente lo que son, la tomografía va a tener una mayor trascendencia diagnóstica, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya lo habíamos mencionado, que se evidencia una presencia de anaplasia que está más adherido a lo que es la parte de la pared torácica. Se va a evidenciar calcificaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta es una neoplasia que está más adherida a lo que es el lilio pulmonar, ¿no? Y bueno, esta es ya una biopsia ya esta es una muestra anatomopatológica de lo que es una neoplasia maligna. Eso sería todo, doctor. Bueno, ya. Gracias. Brian, ¿no? Doctora, disculpe, ¿podría compartir sus diapositivas de la clase de hoy día? No sé si lo podría ¿De la subir práctica? acá. Sí, doctora. O de repente De la al práctica no les grupo. puedo poner porque de ahí les voy a tomar el examen práctico. Ah, ya, doctora. Les tienen la grabación nomás. Entendemos. Gracias, doctora. Bueno, entonces terminamos. Creo que el día lunes tengo clase teórica. ¿Y para cuándo quedamos la próxima clase práctica? ¿El próximo jueves? No se nos vaya a cruzar. ¿Está bien sábado, chicos? Creo que, chicos, Sí, sábado. El sábado es el horario, ¿no? lo hacemos el sábado, los 4 siguientes expositores. Ya. Ya, listo. Vemos también lo de los casos clínicos. Sí, doctora. Ya Se tenemos nos va a unos. juntar mucha. Va a tener que ser 2 veces a la semana. Sí, doctora, en realidad el horario es 2 veces a la semana. Claro, no vamos a poder en un solo hacerlo con caso clínico. Entonces, doctora, hacemos el horario, creo que era el jueves y los sábados, así lo trabajamos. Después de la teoría creo que teníamos, no me voy a fijar. ¿O en qué horario usted tiene disponible durante la semana? Cualquier día menos miércoles. Listo, doctora. Entonces le confirmo el día lunes. Me confirmas, perfecto. ¿Ya? Ya, doctora, Listo. gracias. Ya. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora.